Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Julián Cerda Romero, de la Tecnología de Instrumentación y Control de Procesos Industriales, ficha 299-5446. Y bueno, el día de hoy estamos en estandarización de esquemas, capítulo 6 del telesquemario, y vamos a hablar de la estandarización de esquemas. Simbología, gráficos. Se sugiere seguir las últimas publicaciones como la norma IS 1082 para utilizar símbolos gráficos y referencias identificativas en dispositivos eléctricos. Bueno, lo que permite es que esta norma establece y promueve al- algunas reglas de identificación para facilitar el estudio, lo que es la instalación, mantenimiento de instalaciones eléctricas, ayudando así a prevenir confusiones. ¿Qué es lo que hace esto? Mediante la simbología podemos representar lo que son los, los, los materiales que se utilizan. Por ejemplo, un contactor, que los auxiliares son, que por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí tenemos un contactor K1 que es de KM1, y aquí tenemos la entrada número 13 y la salida número 14. Eso lo que nos permite es analizar el circuito de una manera breve y mucho más que una manera precisa, para saber qué es lo que estamos haciendo en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, aquí tenemos una de la innovación, dos innovaciones de la norma IS. Aquí tenemos el símbolo antiguo y el símbolo nuevo. Podemos ver que lo que cambia es que aquí tiene una rayita y los números de los auxiliares. Bueno, artículo 4.1.5. Escritura y orientación de la escritura. Toda escritura que figure en un documento debe poderse leer con dos orientaciones separadas por un ángulo de 90 desde orden inferiores de derecho al documento. Bueno, esto nos permite identificar con ángulos de 90 grados aquella simbología. Aquí tenemos contactos. Aquí tenemos lo que son los contactos, más simbología, ¿no? Tenemos contacto abierto, normalmente abierto, principal y auxiliar. El principal y el auxiliar. Tenemos contacto cerrado, que es normalmente cuando está cerrado, el que permite el paso. El interruptor, que normalmente siempre está abierto. Un seccionador, que también está abierto. Un contactor, que normalmente también está abierto. Un rotor, que está normalmente cerrado. Interruptor seccionador, que está abierto también. Interruptor seccionador de apertura automática, que está abierto también. Fusible seccionador. Bueno, seguimos aquí con contactos de direcciones no solapado. Bueno, aquí está abierto. Aquí pues no. Contacto de dos direcciones. Bueno, ok, vale. Aquí, si se es de dos direcciones, digamos, puede cerrarse al lado izquierdo, al lado derecho. Contacto. Bueno, aquí tenemos dos contactos, normalmente cerrado y abierto. Aquí seguimos con la simbología. Y bueno, aquí tenemos más simbologías, que es la naturaleza de las corrientes y los tipos de conductores. Aquí tenemos corriente alterna, corriente continua, corriente rectificada, corriente alterna trifásica de 50 Hz, la tierra, la masa, tierra de protección, tierra sin ruido. Y aquí los tipos de conductores: conductor circular auxiliar, conductor principal, a, conductores de tres líneas, trifásica, representación de un hilo, conductor neutro, conector de protección PE, etcétera. Tenemos más simbología, conductores así. Aquí tenemos la otra simbología de mandos de control. Por ejemplo, aquí tenemos un mando electromagnético de simbología general, que vendría siendo como la entrada del contactor A1 y A2. Mando electromagnético, aquí el contacto de auxiliar. Y bueno, aquí tenemos, bueno, sí, sí. Y aquí tenemos la entrada del KB1, o sea que tendría el contactor. Mando electromagnético de puesta de trabajo. Igualmente tenemos las dos entradas: A1, que vendría siendo el positivo, y A2 el negativo. Mando electromagnético, que es lo mismo, tener una entrada, etcétera, así sucesivamente. Y aquí órganos de medida, tenemos el relé de media o dispositivos emparentados en simbología general con los relés
de sobreintensidad de efecto magnético, relé, etcétera. Los tipos de relé que tenemos, ¿no? Lo que llegan al motor, los que protegen. Bueno, aquí tenemos mandos mecánicos, eh, enlace mecánico que es la forma 1, enlace mecánico la forma 2, dispositivos de retención en toma, etcétera, dispositivo bloqueo, etcétera. Aquí tenemos, seguimos acá con más simbología. También tenemos otros tipos de mando que vendría siendo el mando neumático o hidráulico de efecto simple y de efecto doble. La diferencia es esto que tenemos acá, lo de la parte de arriba. Mandos, bueno, aquí tenemos mandos eléctricos que sería mando por efecto de proximidad, que no lo hemos visto en clase, pero está aquí la simbología. Mando por roce, dispositivo sensible a la proximidad controlado por la aproximación de un imán. Otro tipo de mandos que esto es lo mismo. Y materiales y otros elementos. Cortocircuito fusible con percutor, sucesivamente con mucho más. Aquí tenemos una resistencia con más simbología. Materiales y otros elementos. Aquí tenemos transformador de tensión. Y aquí tenemos amperímetros, contactor, simbología general, o sea, el general, contactor de amperios y más simbología de los materiales. Y aquí señalización, que tenemos pues la lámpara, señalización de alumbrado, dispositivo luminoso intermitente, timbre, sirena y zumbador. Bueno, aquí tenemos más, que serían las bornas y conexión. Tenemos la derivación doble, derivación sin conexión, bornas, que serían las borneras, puente de bornas, ejemplo con referencia de bornas, puente de bornas con ejemplo con referencia de bornas, lo mismo prácticamente. Conexión de contacto deslizante, clavija, mando y potencia, toma, mando y potencia, clavija y toma. Y máquina eléctrica giratoria. Aquí tenemos un motor aciclónico trifásico de rotor en cortocircuito, un motor aciclónico monofásico que son 2 líneas, está trifásico, 3 líneas, un motor aciclónico de 2 devanados estándar, motor de 2 velocidades, y más simbología de motores. Aquí tenemos un motor y etcétera. Aquí tenemos, si se desea especificar, pues el color de los cables y eso, dependiendo del tipo de lugar donde estemos o región. Maquinarias, lo mismo, los motores, tabla comparativa de símbolos más habituales. Bueno, estos son los símbolos normalmente más utilizados. Aquí tenemos naturaleza de los símbolos gráficos en norma europea y norma EU, en norma de Estados Unidos. Aquí tenemos normalmente abierto, normalmente cerrado, contacto de temporizador al acondicionamiento y mucho más. Aquí tenemos motores, disyuntores, seccionadores, bobinas. Aquí la diferencia que se nota un poquito de los relés de protección y los posibles. Referencia en esquemas de desarrollo. En los esquemas eléctricos, el referenciado sigue reglas específicas de aplicación que definen los materiales, bornas de conexión, conductores y borneras. Estas reglas facilitan a las operaciones de cableado y puesta en marcha y mejora la productividad en reducir el costo. Bueno, es importante tener un buen esquema, un esquema que nos pueda permitir realizar de manera correcta el cableado, etc. Referencias de bornes de conexión de los aparatos. Las referencias en los esquemas eléctricos corresponden a las indicadas en las bornas o en las placas de características del dispositivo. Cada tipo de mando o contacto tiene asignadas 2 referencias, alfanuméricas o numéricas. Específicamente, las referencias de las bornas de los contactos auxiliares consta de 2 cifras, las cifras de las unidades o cifras de función. ¿Qué pasa? Que esto indica la función del contacto auxiliar, que sería 1 y 2, contacto de apertura 3 y 4, contacto de cierre 5 y 6, y contacto de apertura de funcionamiento especial, por ejemplo, temporizador de calado, de paso, de disparo térmico. 7 y 8, contacto de cierre, funcionamiento especial, por ejemplo, temporizador de calado, etc. ¿Qué permite? Es importante tener una buena referencia entre las bornas, especificar si es abierto, cerrado o 1 cierre,
o contacto de cierre, apertura, etcétera. Mandos de control, bobinas. Las referencias son alfanuméricas y la letra ocupa la primera posición. Bobina de control, contactor A1 y A2, bobina de control. Bueno, aquí tenemos contactos principales, ¿no? Que vendría siendo esto de potencia en un contactor. O sea, tenemos 1, 3 normalmente abiertas. Y aquí tenemos los contactos auxiliares normalmente cerrados y normalmente abiertos. Y mandos de control, que sería la bobina, que sería A1 y A2. Y estos contactos auxiliares que están normalmente cerrados y abiertos también. Bueno. Referencia de bornas en las borneras de circuitos de control. En cada grupo de bornas la numeración es creciente de izquierda a derecha de un AN. Bueno, aquí tenemos una representación vertical y horizontal. ¿Qué pasa? Que esto nos ayuda a indicar en qué posición puede ir, ¿no? Circuito de potencia. De conformidad con las últimas publicaciones internacionales se utiliza la siguiente referencia: alimentación L1, L2, L3, NPE. Ácido motor V, U, B, W, Q, L y M hacia resistencia de arranque A, B, C, etcétera. Bueno, aquí tenemos la representación en forma vertical y horizontal. Representación del esquema de los circuitos en forma desarrollada. Este tipo de esquema eléctrico es explicativo y facilita la comprensión, el cableado y la reparación del equipo utilizando símbolos para representar las conexiones eléctricas y otros enlaces de equipo. Los componentes del equipo se muestran separados para facilitar la comprensión y se hace referencia a cada elemento mediante su identificación alfanumérica, etc. Una buena representación, un esquema que está que sea buena, permite un buen trabajo y facilita la comprensión, o sea, del cableado. Por eso es muy importante siempre poner si es normalmente abierto o normalmente cerrado, y los números de auxiliares contactores que vendría siendo 13, 14, etcétera. Y bueno, esto ha sido la explicación de la simbología. Muchas gracias.